El doctor Osvaldo García tiene una amplia experiencia a pesar de lo joven que se presenta. Sin embargo, por la extensión del currículum voy a intentar hacer un breve currículum vitae de lo más fundamental. Es licenciado en Medicina General, tiene una especialidad en Medicina Nuclear en el Centro Médico Siglo XXI y en relación con del IMSS y de la UNAM. Tiene un posgrado en alta especialidad en oncología nuclear, un diplomado en administración de hospitales por la UNAM, una maestría en dirección de instituciones de salud por la Universidad Anáhuac, una maestría en ciencias médicas por la UNAM. Es especialista en radiobiología, en medicina nuclear, en administración de salud, en terapia con radiación, radioisótopos y en imagen nuclear. Algunas responsabilidades profesionales: es nivel 1 del Sistema Nacional de Investigación, profesor titular en oncología nuclear en la Facultad de Medicina de la UNAM, es profesor adjunto en el INCAM, Instituto Nacional de Cancerología. Con ustedes, pues, el doctor Osvaldo García, con el tema que ya indiqué, la inteligencia artificial en la nueva era de la educación en área de la salud. Doctor, buenas tardes. La Dirección General del Instituto le da la bienvenida y también le da la bienvenida a todos los asistentes a este webinar especial acerca de la inteligencia artificial en la nueva educación en salud. Por favor, para usted el micrófono, doctor Osvaldo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, para mí es todo un honor, como siempre, estar y poder participar con el IME. La verdad es que ese es uno de los temas que más relevancia ha cobrado en los últimos años, debido al impacto que tiene, bueno, no únicamente a nivel de la vida cotidiana, sino todo lo que se va, o todas las implicaciones desde el punto de vista de educación hasta el punto de vista de salud y obviamente a nivel industrial. Entonces realmente es de hay que hacer mucho énfasis, ponerle mucha atención en cómo va a crecer esta tecnología y cómo va a saber aplicarse. Uno de los principales o en las áreas en las que hemos visto cómo modifica nuestro estilo de vida, bueno, es la comunicación. Obviamente la aparición de los teléfonos móviles ha revolucionado la manera en la que nos comunicamos, en la manera que vivimos. Las tabletas, los videojuegos, etcétera, también han ido de la mano junto con estas modificaciones en los estilos de vida derivado de la inteligencia artificial. Inclusive en la manera en la que trabajamos actualmente es mucho más fácil tener métricas sobre la información que se genera día a día, cualquier área de trabajo. Sin embargo, lamentablemente es que en la educación, al menos en países con economías emergentes como México, este crecimiento no ha tenido un impacto tan significativo como esperaríamos. Esa es la razón por la cual, bueno, en realidad es que México es uno de los países con más desarrollo en comparación con otros países con este tipo de economías. Sin embargo, bueno, si lo comparamos con grandes países como China, como Estados Unidos y Rusia, quienes prácticamente acaparan el 90% de todo el desarrollo en tecnología, en inteligencia artificial, bueno, tendremos realmente la proporción en la que influye o en la que participa México es mínima. Entonces, mucho de la importancia que tiene este tipo de tecnología es cómo el mercado económico o cómo se estima que la tasa de crecimiento anual compuesto derivado de este tipo de mercado, al menos en la educación, vean, es del 34.4%. Es un crecimiento extremadamente grande. O sea, realmente este tipo de crecimiento se ve de manera excepcional en cierto tipo de, por ejemplo, con medicamentos que han venido a modificar la terapia en algunos padecimientos oncológicos o padecimientos cardiovasculares. Inclusive este tipo de crecimiento es mucho menor que el crecimiento que tienen los estudios genómicos, de tal manera que, bueno, es algo que tenemos que destacar. De igual manera, el mercado de salud o de cuidado de salud o de healthcare también tiene un crecimiento en una proporción muy similar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tanto la educación
cómo la salud o el crecimiento de estos mercados van a ir de la mano. Entonces tenemos que ser muy conscientes y pues tenemos que aprovechar esta inercia que tiene este tipo de tecnología para poder saber cómo entenderla y sobre todo cómo aplicarla. La evolución de la inteligencia artificial, bueno, en realidad no es tan nueva. En la década de los 40 es cuando se empiezan a ver los primeros esbozos de cómo podría tener una aplicación este tipo de modelos matemáticos predictivos. Hay un crecimiento o se lleva a cabo una derivación respecto a las diferentes líneas en las que se puede trabajar, como la robótica, como el de reconocimiento de patrones, el reconocimiento de imagen, la visión computarizada, el procesamiento neural del lenguaje, que creo que al menos tanto en la educación como en la salud, ambos métodos o ambas subcategorías de la inteligencia artificial son las que han tenido un crecimiento muy significativo, que tienen un impacto directo referente a ambos tipos de modalidades de enseñanza y sobre todo el machine learning. Entonces, surge a partir de las redes neurales y bueno, surgen subgrupos de estas tecnologías derivadas de la inteligencia artificial y bueno, realmente son las que van a revolucionar de manera significativa los estilos de vida a los que estamos acostumbrados. Sin embargo, bueno, esto no es algo como totalmente, o no siempre ha sido totalmente un crecimiento importante, ¿no? Hay dos eventos significativos, que es el reporte Lighthill, en el cual esta persona informa que, bueno, realmente las expectativas que se tenían no se llevan a cabo o no cumplían, o no se cumplieron las expectativas. Esto tiene una repercusión o tiene una explicación muy sencilla. En la década de los 70, que es cuando surge este invierno de la inteligencia artificial, realmente hay un pobre crecimiento relacionado a cuánta tecnología podríamos contar. Esto se asocia también de manera muy importante al 85 en este tipo de equipos que se llaman equipos Lisp, los cuales pues, no, pretendían tener un impacto muy importante en los sistemas de programación para poder llevar a cabo este tipo de análisis derivados de la inteligencia artificial. Sin embargo, bueno, esto no se logra. Hay una crisis económica en esta empresa que se generaba este tipo de equipamiento. Y bueno, es lo que enlentece de manera importante el crecimiento de la inteligencia artificial. Ahora, si yo en este momento les dijera, oigan, ¿creen que pudiera existir un modelo matemático que pudiera predecir o que pudiera ayudarnos a tomar decisiones respecto a algún tipo de antibiótico o hacia las características de cierto tipo de microorganismo? Bueno, en este momento, pues todo el mundo podría pensar que es sumamente factible considerarlo. Sin embargo, existe evidencia en el 75 con Short Life, este paper publicado en el Mathematical Bioscience, en el cual determina mediante algoritmos de tomas de decisiones como es un sistema llamado MISIN, el cual emplea, digamos que premisas para poder determinar si o características de acuerdo al tipo de cepa que pudiéramos estar considerando, las características de este microorganismo, y a partir de este análisis es como se toman decisiones o el análisis o esta red de decisiones o de toma de decisiones permite determinar si es un microorganismo determinado. Ahora, durante este crecimiento o el boom que permite determinar si realmente los sistemas computacionales son inteligentes, bueno, surge a partir de Turing. Seguramente alguno de nosotros habrá visto esta película de Alan Turing. Es una película bien interesante en la cual es uno de los principales desarrolladores de sistemas inteligentes que permiten no solamente decodificar mensajes de otros países, sino también permite ayudar y hacer un crecimiento de lo que significa la inteligencia artificial. Entonces, básicamente este test de Turing lo que hace es ayudar a determinar si los equipos de computacionales son igual de inteligentes que el humano respondedor. Esto, obviamente, había sido o no había sido logrado hasta hace poco. ¿Cómo se determina? Bueno, Alan Turing dice, es probable, en este paper que él publica en el 73, él publica y consigna que probablemente para el año 2000
podríamos programar, o los sistemas computacionales podrían engañar hasta un 30% de los humanos. ¿Qué pasa? En el 2014, Eugene Guzman, que es un bot, por así decirlo, el cual, de hecho, existía un premio que aquel equipo, aquel desarrollo tecnológico que permitiera determinar o engañar a un sistema de jueces podía ser acreedor a un premio, ¿no? Entonces, este software o este bot, por así decirlo, es la base en el 2014 de lo que se considera actual como uno de los avances más inteligentes, no únicamente de inteligencia artificial, sino también de este deep learning y sobre todo este aprendizaje profundo, ¿no? Y máquinas de aprendizaje, ¿no? Entonces, lo que ellos hacen es mediante un chat, tal como el chat que nosotros empleamos para apagar el teléfono, para preguntar algún tipo de información hacia un sistema de televisión, etcétera. Es muy similar al que nosotros empleamos en la actualidad. De acuerdo a los resultados de ellos, el 33% consideró que correspondían a que podía ser un humano quien realmente estuviera respondiendo a este tipo de cuestionamientos. Ahora, ¿qué tanto podemos predecir si realmente la inteligencia artificial actúa como tal? Si nosotros tuviéramos la oportunidad de clasificar estos dos poemas, bueno, realmente el poema 1 es relativamente simple. La información, las oraciones, la manera en la que se enlazan las palabras, podríamos pensar que no es tan profundo. El poema 2 tiene una connotación mucho más profunda. La información, el contexto, la sintaxis y la semántica de las oraciones son todavía mucho más estructuradas. Sin embargo, lo que estamos viendo en el poema 1 es un poema de Gertrude Stein y el poema 2 corresponde a un software que se llama RACCP, que es el acrónimo de Ray Kurzweil Cybernetic Code, que en realidad es un sistema cibernético el cual hace una integración y un análisis de una gran cantidad de poemas para poder generar esos poemas, bueno, quizás que podrían ser un poquito más profundos. A nivel del arte, bueno, actualmente seguramente hemos escuchado hablar de ChatGPT, el cual tiene unas líneas derivadas o llamada DALL-E, el cual genera mediante oraciones estructuradas. Por ejemplo, nosotros podemos describir qué tipo de imagen se requiere crear a partir de inteligencia artificial mediante indicaciones muy precisas sobre un perro que esté o que tenga mucho cabello, que porte lentes y que esté estudiando en un escritorio. Estas son las alternativas que se generan por inteligencia artificial. Inclusive muchos de nosotros habremos también escuchado acerca de una imagen que se llama El último día del fin del mundo y que un equipo de inteligencia artificial, una aplicación genera una imagen que, bueno, era sumamente alarmante, ¿no? Entonces, para poder hablar ya más a profundidad de esto, sabemos que hay tres conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta, lo que es la inteligencia artificial, el machine learning y el deep learning. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Bueno, la inteligencia artificial es cualquier técnica que permite simular el comportamiento humano. El machine learning ya genera algoritmos que presenta aprender sin intervención humana. Sin embargo, en los sistemas de machine learning, nosotros como seres humanos estamos activamente retroalimentándolo. A diferencia del deep learning, creo que el deep learning seguramente va a revolucionar no únicamente la educación, sino inclusive la manera en la que se lleva a cabo la vida cotidiana de todo el ser humano, ¿no? Desde el transporte público, los tiempos para coordinar este tipo de aprendizajes, los sistemas de transportación automatizada por vehículos, como los vehículos Tesla. Vehículos Tesla utilizan deep learning a raíz de una gran cantidad de información que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, ¿cuál es la importancia de la inteligencia artificial en la educación? Bueno, como ya lo mencioné previamente, en realidad es que es un mercado gigantesco el que está creciendo. Vean cómo gran parte de este tipo de abordaje se lleva a cabo en China y en Estados Unidos, quienes son los que tienen una actividad mucho más constante. Bueno, la relevancia de este tipo de evento o este tipo de fenómeno es tan grande que la UNESCO convoca a un consenso en Beijing, el cual determina cuáles son
Bueno, primero convoca a quienes, a los tomadores de decisiones, es decir, permite diseñar líneas de trabajo sobre la investigación, pero sobre la inteligencia artificial y cómo puede ser o cómo puede ayudar hacia la gestión e implementación de la educación. También determina cómo la inteligencia va a ayudar al empoderamiento de los docentes y su enseñanza, que creo que es una parte elemental para que toda la cadena de valor de la enseñanza pues esté perfectamente bien alineada al servicio del aprendizaje y la evaluación de los resultados. Bueno, creo que esto es algo que va a facilitar y reducir los tiempos que se ocupaban para otras cosas, quizás un poco menos o más engorrosas que consumían mucho tiempo, ¿no? Pero algo bien importante, el desarrollo de valores y las competencias necesarias para la vida, es decir, lo que tenemos que tener en cuenta a partir de este consenso es que la manera en la que nosotros tenemos que entender a la inteligencia artificial es que las nuevas generaciones, las nuevas niños, adolescentes, profesionales pues de cualquier nivel, tienen que generar esas competencias para poder tener esa aplicabilidad o tener pues sí, las herramientas para poder desarrollar esta aplicación de la inteligencia artificial, no únicamente como un evaluador o no únicamente como un alumno, sino para poder darle un enfoque diferente y que precisamente esa es la diferencia o lo que actualmente nos va a diferenciar entre una máquina en la cual podemos darle una connotación, darle esa sensibilidad o darle un enfoque mucho más humano, ¿no? Que esa es la relevancia, ¿no? Y bueno, lo más importante es cómo estas estrategias van a ayudar a que todas las personas tengan estas posibilidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, ¿no? ¿Cuáles son las líneas de trabajo para esto? Bueno, básicamente es algo que sabemos que se tiene que llevar a cabo siempre, que sea equitativo y que sea inclusivo. Creo que estas dos componentes, bueno, son indispensables para que esta inteligencia artificial sea aplicable. ¿Cuáles son los ejemplos? Bueno, creo que uno de los ejemplos que nos van a ayudar a poder tener un mejor entendimiento de cómo se realiza de manera eficiente es en China. Las comunidades chinas, rurales de China, en las cuales sabemos que es un país con una extensión territorial bastante amplia, obviamente que no tienen una facilidad de poder hacer llegar los sistemas educativos de alta calidad como lo tienen en grandes ciudades como Beijing, como Pekín, etcétera. Entonces, a través de esos métodos de inteligencia artificial que son relativamente baratos, que se llevan a cabo mediante modelos basados en Internet y obviamente pues que casi prácticamente todas las comunidades rurales tienen cuando menos energía eléctrica, ¿no? Entonces esto es lo que permite llevar a cabo y trabajar sobre esta línea de equidad. ¿Cuál es la principal premisa que nosotros tenemos que poder compartir a todos los alumnos o toda la gente que participe en esto? Bueno, es que tenemos que siempre perdurar a que sean curiosos. Lamentablemente es que quizás la misma tecnología ha permitido que los estudiantes lleguen a perder esta curiosidad. ¿Por qué? Porque, bueno, puede existir de cierta manera apatía. El pensamiento crítico también es un problema en el cual, al menos nosotros en el área de la salud, tenemos un problema muy significativo. ¿Por qué? Porque este pensamiento a veces los propios alumnos o los propios estudiantes se convierten en autómatas, es decir, continúan viendo las cosas tal como se han venido realizando por generaciones sin cuestionarse si realmente lo estamos haciendo de la manera correcta. ¿Cómo interviene la inteligencia artificial mediante esto? Bueno, es que justamente es que la inteligencia va a detectar patrones que no corresponden con lo que está descrito en la actualidad. Es decir, un texto, si yo sé que un determinado fenómeno, por ejemplo, a nivel de cáncer, se va a manifestar por una lesión en pulmón, pero determinados números de pacientes con cierto tipo de cáncer ahora manifiesta a nivel óseo. Bueno, algo está pasando, ¿no? Algún cambio a nivel biológico está llevándose a cabo de tal manera que tenemos que tomar acciones para poder dirigirla. La inteligencia artificial, ¿qué va a hacer? Bueno, por ejemplo, va a completar metodologías de imagen, estudios de imagen, estudios de patología para poder decir, oye, esta imagen, bueno, más adelante la vamos a ver, este tipo de tumor se está comportando o va a tener unas características genéticas que probablemente va a condicionar que no se comporte de manera similar. Y a esto es donde podemos apoyarlos con la creatividad. Entonces, creo que de hecho, cuando yo buscaba las imágenes para poder ilustrar algunas de las diapositivas, bueno, realmente todas eran robots
que estaban manipulando los libros, o robots que estaban manipulando un sistema de cirugía, o robots que estaban, no, bueno, más bien al revés. Los seres humanos tenemos que tener esa capacidad de poder dominar las herramientas que provee la inteligencia artificial. Creo que esto es indispensable y tenemos que tenerlo en cuenta mucho. Entonces, ¿cómo se puede llevar a cabo o cómo la educación nos va a ayudar? ¿O cómo podemos aplicar esa tecnología? Bueno, creo que una de las principales líneas es la asesoría virtual. Como les decía, en ChatGPT, que de hecho la semana pasada surge ChatGPT 4, que es algo realmente asombroso, la manera en la que nosotros, el entendimiento de la inteligencia artificial es totalmente diferente. ¿Cuál es la importancia? Y que creo que aquí también entra el contexto ético. Yo puse esta pregunta: explícame el dogma central de la biología molecular. Evidentemente nos da un texto bastante simple en el cual nosotros podemos leerlo y servirnos de base. Pero yo además puedo solicitarle que me haga un resumen acerca del dogma central y que me referencie los estudios que está considerando para poder hacer este tipo de textos. ¿Qué es lo grave? Que cuando yo trato de pego este texto a Turnitin o a algún otro texto de generación de plagio, existe un 0% de plagio. Entonces, esto es gravísimo y bueno, más adelante les voy a mostrar un caso en el cual inclusive GPT es citado en algunas revistas de investigación, en unas revistas de publicaciones de investigaciones científicas. Entonces, esto convierte algo en lo que probablemente no estamos preparados y que tenemos que tener los conocimientos para poder usarlo de manera rutinaria. Gestores de evaluación, bueno, creo que muchos de nosotros hemos empleado herramientas como Moodle o cualquier otro tipo de plataformas en las cuales es muy sencillo tener un seguimiento, es muy sencillo tener acceso a los artículos de referencia o la información que tenemos que emplear para poder llevar a cabo un aprendizaje, una retroalimentación y una confirmación del conocimiento de una manera muy eficiente. Para mí, que por ejemplo he trabajado en varias ocasiones con este tipo de plataformas, son excelentes y bueno, permite tener ese conocimiento siempre a la mano. Y acá viene otra parte que también resulta bien controversial: es el registro y evaluación personalizada del aprovechamiento académico y el apoyo de la inteligencia para la materia de dicto personalizado. Nuevamente, uno de los ejemplos más representativos es el de China. En China se emplean, ya les dije, un montón de software, etcétera. Pero ¿cómo lo usan? Número uno es que las escuelas tienen monitores de identificación facial todo el tiempo, la mayoría, o cierto tipo de escuelas pilotos, en las cuales a la maestra, como lo vemos en esta gráfica, le están dando una retroalimentación en tiempo real sobre cómo se encuentran los niños atendiendo las clases. También mediante unos sensores que les colocan a nivel de la frente, unos tipos de diademas, en los cuales transmiten señales electroencefalográficas. Los médicos, los maestros están constantemente evaluando la atención que están prestando hacia la clase. Entonces, obviamente, esto nos va a permitir identificar personas o alumnos que están desviando la atención, que están, o que inclusive que pueden estar cansados. No puede existir esa situación que el paciente está cansado, el niño esté cansado y que, bueno, obviamente requiera un break, o este niño tiene que ser llevado y personalizado hacia un método didáctico diferente. Esos son los análisis de reconocimientos faciales que les comentaba en las escuelas, ¿no? Entonces, constantemente están evaluando y, bueno, eso además permite identificar no únicamente la atención, sino también percepciones de sentimientos como ira, como tristeza, como ansiedad. Entonces, inmediatamente puede el tutor dirigir o canalizar cierto tipo de estrategias. Entonces, lo que hacen es que en tiempo real constantemente están evalúan la clase global y, bueno, además tienen una retroalimentación activa. ¿Qué tanto ha crecido esto? Bueno, en este artículo publicado hace un mes, lo que vemos es el crecimiento que tiene este tipo de publicaciones a nivel del aprendizaje online. Entonces, creo que definitivamente tenemos o se tiene que migrar en ciertas situaciones hacia el aprendizaje online. Pero no un aprendizaje online como el que nos agarró cuando fue la pandemia, en el cual
Los niños no tenían ningún tipo de conocimiento sobre el uso de Zoom, sobre el uso de Meet, etcétera, sino únicamente los ponían en la pantalla y veían ahí como si fuera una caricatura, como fuera un programa de Netflix, sino tiene que estar relacionado a cada uno de las herramientas que les acabo de mostrar previamente, ¿no? Bueno, eso es un mapa de distribución de los enfoques de acuerdo a este artículo que consideraron y bueno, cómo principalmente todo se enfocaba hacia el aprendizaje personalizado. Así como, bueno, obviamente el enfoque principal a los estudiantes, al ambiente, a los cambios en el sistema y sobre todo, y es algo que tenemos que tener en cuenta, recordaremos que hace mucho tiempo existían, o todavía existen las telesecundarias, que realmente es exactamente lo mismo que tenemos actualmente, ¿no? Un sistema en el cual había una televisión que reproducía, pero sin embargo no había ningún tipo de retroalimentación. Era como estar viendo una película en la cual había muchos vacíos en la educación que podían condicionar que la calidad de la educación fuera mala. La distribución de las poblaciones, bueno, vean, perdón, la distribución de las publicaciones, China nuevamente es el principal generador de información, la India y Estados Unidos. La explicación tiene mucho sentido. Países con mayores poblaciones que tienen una dificultad en cuanto al acceso a la información, no a la información, a la educación de calidad, pues la apuestan a esto. ¿Cómo ha repercutido eso? Bueno, simplemente las economías emergentes más potentes son la India y China. Pero las economías desarrolladas actualmente más potentes son India y China. Entonces, precisamente por eso ellos aprovechan estos vacíos que existían previamente, los perfeccionan y los desarrollan. Ahora, ¿cómo aplica esto a la medicina? Bueno, creo que la medicina es una de las situaciones más complejas en las cuales tenemos que tener una intervención. Primero, desde el punto de vista de la personalización. La medicina personalizada ha cambiado de manera radical cómo viven los pacientes con cualquier tipo de enfermedad, por qué viven más, y bueno, eso va a ayudar, o la inteligencia artificial ayuda a que se lleve a cabo esto. Los estilos de vida. Sabemos que hay francas tendencias en cómo los cambios de estilo de vida de países asiáticos que migran hacia los occidentales desarrollan otro tipo de enfermedades, etcétera, ¿no? Comorbilidades, tratamientos de enfermedades. Entonces, esos son los principales tratamientos, los principales retos de la medicina y cómo los tenemos que afrontar. Bueno, vean, cuando nosotros entramos al NIH y vemos, bueno, básicamente PubMed es una de las principales buscadores motores de búsqueda de publicaciones científicas. Vean el número de artículos que se publican durante un lapso desde el 51 y el 23 y el crecimiento, bueno, vemos que es prácticamente una tendencia exponencial. ¿Qué es lo que permite ver? Bueno, para lo que llevamos del año, vean, ya prácticamente se cumplió lo que se había publicado hace 5 años. Entonces, bueno, seguramente eso es lo que vamos a ver, utilizando otras palabras como deep learning, como no me acuerdo la otra, pero bueno, asociadas a esto es lo que vamos a ver ese crecimiento. ¿Cuáles son los 2 factores clave para que ahora podamos aplicarlos de manera significativa en nuestra vida y en la medicina? Ojo, son 2. La capacidad de digitalizar todo, que creo que es asombroso, y vamos a ver cómo se lleva a cabo esta digitalización de prácticamente todo, así como la aparición de chips, de sistemas inteligentes de sistemas de procesadores electrónicos que utilizan las computadoras. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué pongo esta NVIDIA? Bueno, si nosotros revisamos o checamos algún tipo de clases de instituciones como el MIT, NVIDIA, la propia empresa, financia proyectos de investigación relacionados a inteligencia artificial. ¿Por qué? Bueno, primero porque sabemos que es sumamente capaz. De hecho, un niño en este momento, un niño que se dedica a los juegos o a los videojuegos, que tiene una tarjeta digital electrónica de video de este tipo de características, que son los gamers clásicos que tienen supercomputadoras, ellos mismos podrían en este momento desarrollar sistemas de inteligencia artificial, no medicina, sino cualquier tipo de aplicación. Entonces, la disciplina de salud tenemos básicamente 3 grandes rasgos, o 3 grandes grupos, pero la visión artificial, bueno, que creo que es algo, fascinante, en el sentido de que, ¿qué es lo que hacemos nosotros en la actualidad en cualquier hospital? Generamos una cantidad de datos exageradamente altos. Nada más en un hospital como cancerología,
al día se hacen casi 150 tomografías, 150, como 50 estudios de PET-CT, es decir, al día se generan alrededor de unos 300 gigabytes al día. Entonces, esta información, pues obviamente que es filtrada, es categorizada y es evaluada por radiólogos certificados, bueno, que van a poder entrenar y validar este tipo de estudios. ¿Cómo se hace? Bueno, se generan gran cantidad de imágenes, en este caso son placas de tórax en los cuales las categorizan, desechan aquellas que no tienen aplicación, como esta que es de tórax, pero tiene otra posición, etcétera, ¿no? Y a partir de esto se genera información que dice, bueno, esta imagen parece que está sana o no está sana. Otra de las aplicaciones que se tienen, bueno, ahora que sabemos que los autos inteligentes tienen un gran auge, bueno, no únicamente los autos, inclusive ya hay de esos lentes inteligentes que nos van a permitir identificar cualquier tipo de elemento y que, bueno, ayudan a categorizar. De hecho, este es el funcionamiento básico, para los sistemas que detectan, por ejemplo, los vehículos, ¿verdad? Hablando un poquito más de los sistemas electrónicos de Tesla. Ese es otro de los avances en los cuales también nosotros podemos tener una gran aplicabilidad en la vida diaria, pero les muestro estas imágenes porque esos reconocimientos faciales, por ejemplo, hay modelos actualmente en psiquiatría en los cuales se utilizan cámaras que evalúan los rasgos físicos del paciente y permiten identificar si el paciente desarrollará un brote psicótico. Pero ya hablando de lo que es un poquito más de la rutina, bueno, tenemos estos ejemplos súper interesantes en los cuales como en caso de pacientes o de personas que son candidatas a ser llevadas a sistemas de fertilización in vitro, mediante estos videograbaciones permiten identificar patrones de movimiento de los espermatozoides. Es decir, por ejemplo, si un espermatozoide tiene un movimiento aberrante, simplemente se desecha y con base a estas características de los movimientos, dicen, bueno, ¿sabes qué? Este espermatozoide no tiene una viabilidad, vean cómo se mueve todo errático y probablemente tiene algún tipo de anormalidad. Esto es un análisis, por así decirlo, grueso, ¿no? Es únicamente valida patrones de movimiento. Sin embargo, actualmente también tenemos tecnología que permiten identificar las características morfológicas de estos espermatozoides, pero además de eso, mediante deep learning, es decir, este aprendizaje profundo, permiten identificar características que quedan fuera de la capacidad del ojo humano. Solamente a manera de relatoría es que para poder realizar este tipo de análisis, más o menos un técnico o una persona que se dedica a eso tarda alrededor de 2 horas. Mediante estos sistemas automatizados basados en inteligencia artificial, al cabo de 5 minutos tenemos un resultado que no solamente es un resultado estructurado, sino que además está certificado debido a que, bueno, ya hay inclusive algunas patentes aprobadas por FDA para hacerlos de manera rutinaria. Entonces, ¿qué es lo que se hace mediante este deep learning? Para otro tipo de cosas, en este caso lo que se evalúa es el índice de fragmentación del DNA, y bueno, lo que vemos es la integridad del DNA evaluada exclusivamente mediante esos análisis funcionales. Es decir, lo que hacen es que hacen una base de datos e identifican, por ejemplo, el A, B, G y H son espermatozoides que tienen un índice de fragmentación extremadamente bajo. Ese índice de fragmentación del DNA quiere decir que a mayor índice, la probabilidad de que se generen abortos espontáneos es mucho más alta, porque obviamente que tienen un tipo de alteraciones a nivel entre las bloqueos dobles del DNA y de una sola hebra del DNA. Entonces, son básicamente espermatozoides que no son útiles o que tienen esta capacidad. ¿En dónde más se puede llevar a cabo? ¿No? Esto es algo que también ha revolucionado, por ejemplo, en el caso de la retinopatía diabética. Ojo, esto es exclusivamente identificar mediante estos mapas de calor anomalías. Es decir, el equipo solamente dice, oye, esta lesión se ve rara, no es normal. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque precisamente a partir de esto es como nosotros no es que lo vayamos a usar, o se vaya a usar de rutina para reemplazar al humano o para reemplazar al médico. Más bien, lo que vamos a hacer es desechar estos que son normales y enfocarnos a estos. Entonces, la ganancia va a ser dirigida hacia el tiempo y sabemos la gran valía que tiene actualmente el tiempo.
Entonces, ese es otro ejemplo de estos métodos, algoritmos de aprendizaje de deep learning para poder identificar estas características de alteraciones en el fondo de ojo. Lo que estamos viendo aquí, en las líneas negras, son curvas ROC, en las cuales nos predice la sensibilidad que provee el algoritmo de validación. En puntos son diferentes oftalmólogos que determinaron las características de los hallazgos observados en eso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, bueno, aquí en este caso, el oftalmólogo más experimentado se correlacionó perfectamente bien con el análisis automatizado que proveía el sistema. Hablando de patología, bueno, eso es algo muy similar a lo que les acabo de demostrar. Eso es únicamente reconocimiento de imagen. Entonces, nuevamente, vean, lo que hace este equipo es identifica mediante clustering de diferentes características del estudio de patología, eso es un estudio de histopatología, lo analiza y así es como lo reconoce, es decir, tiene un pool de imágenes o de información y después la segmenta y la hace o la permite identificar allí. Mediante este método podemos observar que un paciente con diferentes características biológicas que únicamente son evaluadas por estudios comunes y corrientes como es la histopatología, podemos ayudar. Otro método, otra alternativa es esta. En el MIT desarrollaron un sistema de identificación de lesiones cutáneas mediante inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hacía? Básicamente lo mismo. Observa anomalías de acuerdo a las características de los bordes, desecha los que son patológicos y los integra. Esa es una manera mucho más gráfica de demostrar lo que hicieron ellos. Lo que hacen es que, basando en las características de los bordes, de los tonos de la lesión, los va agrupando y permite decir, bueno, que aquellas imágenes que tienen estos bordes y estos colores probablemente se asocian más a carcinomas vasocelulares. Estos con bordes, con esos son nevos o queratosis seborreicas. Entonces, permite identificar, o sea, hacer un clustering. ¿Y qué es lo que hace? Mediante esas redes neurales profundas, permite comparar, hasta que, ¿sabes qué? Esta lesión, de acuerdo a mi información que yo he autogenerado, se parece más a esto. Realmente esto es muy, muy, muy controversial porque, digo, finalmente puede o no tener una aplicación, pero vean esta. Esas son las características de bajo nivel, es decir, analiza los bordes. Es un estudio de PET-CT. Posteriormente, analiza características de medio nivel, es decir, ya no únicamente ve los bordes, sino ve cosas mucho más finas. Y posteriormente, estructuras de alto nivel. A partir de eso, permite hacer este clustering o identificar las características para decir, ¿sabes qué? Esta lesión, con estos bordes, con estos colores, con estos hallazgos, se parece o es muy probable que sea un cáncer de pulmón o que sea metástasis o que sea un linfoma en una menor proporción. Entonces, bueno, realmente eso es como a una manera muy gruesa es lo que pasa o lo que podríamos explicar. La rehabilitación guiada, bueno, sabemos, seguramente algunos de nosotros habrá jugado Kinect, es exactamente lo mismo que hace. Identifica estructuras, manos, hombros y permite ayudar a la rehabilitación, como mediante movimientos que automáticamente, mediante las líneas, tú sabes que este brazo lo estás moviendo mal, tienes que modificar tu postura. Todo este tema de ergonomía que se lleva a cabo en las empresas es muy útil. Automáticamente, mediante estos sistemas, las cámaras de vigilancia de las empresas en las cuales tienen riesgo de trabajo, ¿sabes qué? Este paciente probablemente va a tener una lesión vertebral porque está haciendo esto de cierta manera inadecuada. La cirugía ayudada por inteligencia artificial, bueno, esto es algo súper novedoso, la verdad es que creo que todavía le falta mucho, pero, ojo, no quiere decir que no se haga. Hay herramientas en las cuales se puede emplear esto y en las cuales ya hacen una sobreposición de los hallazgos determinados por resonancia magnética, por tomografía de emisión de positrones, por tomografía convencional, la sobrepone en tiempo real en un modelo 3D hacia donde está operando y les dice, ¿sabes qué? En esta región de la lesión que tú estás investigando es donde está tal fenómeno biológico. Puede ser cáncer, puede ser inflamación, puede ser infección, etc. Ahora, enfocado un poquito en la radiología, bueno, acá hay números que son súper alarmantes, ¿no? Primero es que el 10% de muertes en pacientes pueden estar relacionados a errores radiológicos. Pero algo que realmente es muy grave es ¿no? 2/3 partes de la población mundial no tienen acceso adecuado a estudios de imágenes idóneos.
Entonces, bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer con esto? Creo que es muy sencillo. Por ejemplo, lamentablemente el ser humano, si nosotros vemos esta tomografía, esta resonancia magnética, perdón, nosotros vemos que son muy similares. Realmente no podríamos decir cuál tiene daño y cuál no. Cuando hacemos, o cuando que hay conceptos que la máquina no va a poder tener al alcance y no los va a poder identificar de una manera fácil. Entonces, esta resonancia es de un niño de 3 meses normal y esta otra resonancia es de un niño de 3 años con daño neuronal. Entonces, bueno, eso son situaciones que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué pasa con esto? Bueno, las placas simples de tórax realmente es algo que finalmente existen con gran disponibilidad, pero no hay una certeza o no, porque no lo analizan médicos idóneos para evaluar esto. Entonces, creo que con el COVID, creo que fue el boom para poder estudiar este tipo de hallazgos y vean en el cual son diferentes características y lo que vamos a hacer nuevamente es este verdadero negativo va a ser nuestra herramienta o nuestro parteaguas, es decir, este tipo de pacientes que está completamente negativo, lo tenemos que descartar. Lo que tenemos que estudiar con mayor precisión y a quien tenemos que derivarle nuestros estudios de imagen es a un radiólogo, es en estas imágenes en las cuales los mapas de calor nos dice que hay algo. No sabemos qué es, bueno, más bien los equipos no saben qué es, pero nosotros vamos a poder ayudar a precisar. Entonces, nuevamente, es este enfoque complementario. Y creo que aquí es donde realmente nos dimos cuenta de que era algo que durante el colapso del sistema de salud a nivel mundial, precisamente habían equipos, habían estudios, había la información, pero no había quien lo analizara. Porque estaban enfermos, porque estaban sobresaturados, porque estaban en cualquier otro tipo de situación. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Bueno, se aprovecha estas características mediante un análisis de segmentación de cada uno de los rasgos que se observan en la tomografía, que es un estudio mucho más complejo que una placa de tórax. Y bueno, a partir de esos hallazgos, sabes que estas imágenes sí se parecen a COVID. Esta puede ser un COVID leve. Y bueno, esta puede ser un COVID que se puede complicar. Entonces, además de identificar que existe una enfermedad, también permite predecir la manera en la que se va a comportar. Y luego viene otra alternativa, ya casi para terminar, que es el procesamiento del lenguaje natural. Creo que es algo que lo usamos diario, prácticamente lo usamos cuando usamos el teléfono, cuando le dictamos a WhatsApp un mensaje de texto, cuando hacemos un correo, inclusive por vía oral. ¿Y qué es lo que hace este tipo de lenguaje? Básicamente lo que hace es convertir la información no estructurada, es decir, una nota médica. Nosotros cuando escribimos una nota médica, el sistema, o hay sistemas que automáticamente lo que hace es que este procedimiento del lenguaje natural, vean como a partir de un texto, inclusive actualmente el texto puede ser escrito por vía a mano, analiza y determina la estructura de un reporte, lo vuelve información estructurada y genera datos, genera base de datos. Entonces, esto es algo que realmente también va a revolucionar, inclusive algo que les quería presentar y que actualmente hay sistemas como Savannah, en el cual hace estos datos, a partir de datos clínicos no estructurados, genera base de datos, mediante procesamiento de Machine Learning, genera información y ya ustedes pueden encontrar artículos publicados que emplean este tipo de tecnología. Entonces, y justamente viene la siguiente parte, ¿no? El debate que se radica entre, vean, en este artículo publicado en Oncoscience, citan como autor de una revista científica a ChatGPT. Creo que es algo que va a revolucionar y que además puede ser considerado como poco ético. Este otro artículo en el cual se habla acerca de la inteligencia artificial abierta o OpenAI, en cual citan a Senova O'Connor y ChatGPT como un coautor de una revista, de un trabajo publicado en PubMed. Entonces, bueno, realmente eso es algo que nos va a generar mucho ruido y va a generar expectativas, ¿no? Tanto para bien como para mal, y que es cómo tenemos que saber aprovecharla. A diferencia de la imagen previa que yo les había demostrado en cuanto a retinopatía diabética, ahora mediante inteligencia artificial, que es el modelo predictivo, es esto, es la generación
de predecir el comportamiento de una enfermedad, ¿no? Entonces, de acuerdo al score, ahora, no únicamente le identifica, sino también dice, ok, le va a ir mal. Mismo fenómeno que pasa para identificar lesiones oncológicas. Y esta imagen es muy interesante porque esta que les enseño que dice Future Based Machine Learning, lo que hace es, mediante mediciones, estima las características, le atribuye un valor numérico de riesgo y después dice, ¿sabes qué? Es que es muy probablemente de un árbol de decisiones que corresponda a esto. ¿Qué pasa con el Deep Learning? A diferencia del Machine Learning, lo que hace es que él ya tiene información de acuerdo a sus rasgos morfológicos, escala de grises, bordes, densidad celular, etcétera, y dice, no, es que a partir de esto yo estoy repitiendo hasta que dice, esta se parece a esta, es muy probable que tenga esta característica biológica y le atribuye riesgos para predecir el comportamiento sobre algún tipo de enfermedad o algún tipo de variante histológica, etcétera. Entonces nosotros actualmente, de pasar del fenotipo, que es esto, podríamos mediante este tipo de inteligencia artificial trasladar hasta el análisis genómico, ¿no? Que creo que es algo que mediante secuenciación de nueva generación, mediante identificación de microRNAs, etcétera, se puede llevar a cabo. Y ahora viene esto, la patología o la inteligencia artificial aplicada en patología. Ese es un estudio en el cual vean cómo el patólogo delimita mediante tabletas, él dice, ¿sabes qué? Esto es una lesión, etcétera. Y ese es el consenso de los patólogos y ese es el análisis automático que genera la inteligencia artificial. Entonces, vean cómo, a pesar de que en la mayoría de los patólogos 1, 2 y 3 considera que solamente hay un grado 4, aquí el análisis automático dice, bueno, coincide con un patólogo y dice, ¿sabes qué? Hay un grado 3 de este tipo de tumor. ¿Y qué pasa cuando lo comparamos con la sobrevida? Bueno, porque podemos decirle, ok, sí, sabemos qué está pasando, pero ¿qué tan bien impacta? Entonces, el grado del patólogo del espécimen completo, de los análisis mediante intrapaciente y de acuerdo a la graduación automática realizada por inteligencia artificial. Las curvas de sobrevida sobrevida libre de recurrencia, se comportan exactamente igual entre los modelos basados en humanos y basados en inteligencia artificial. Entonces, creo que es algo también sumamente interesante y debatible. Respecto al análisis también de la densidad celular, estas características o estos mapas de calor, ya vimos que la inteligencia artificial basada en identificación de imágenes observa que tiene núcleos alterados, que tiene áreas de necrosis como se ven aquí, que tiene espacios intravasculares amplios. Y bueno, ¿pero qué impacto tiene? Estos modelos de predicción generan grupos de riesgo mediante exclusivamente variables que son variables morfológicas que el equipo solamente entiende, pero que nos dice, oye, ¿sabes qué? Esta variable X, Y, Z tiene o le atribuye un riesgo mayor y separa aquellos pacientes que les va a ir mejor versus peor entre diferentes grupos grupos o la estratificación derivada del grupo de riesgo. Pero lo más interesante es que en tumores con etapa clínica 1, que en teoría se tendría que comportar relativamente igual, a pesar de que tengan el mismo etapa ganglionar, el mismo tamaño de tumor, la misma histología, dentro de este subgrupo de pacientes que están perfectamente bien delimitados, aún puede haber un mayor riesgo de que se comporten todavía peor. Y esto, bueno, ahora se explica porque también permite identificar las características sobre la biología del tumor. Entonces, ahí es a donde va con ese artículo. La imagen de histopatología y la expresión genética permiten subestratificar todavía mucho más profundamente las características de este análisis. Entonces, bueno, esto ya es un poquito más de las características que se analizan, cuáles genes en mutaciones somáticas, subtipo transcripcional y subtipo de metilación. Entonces, son cuestiones muy, muy médicas, pero que a partir de estos dos tipos de análisis estadísticos, que es una regresión, una regresión lineal tipo Lasso-Cox, y este otro análisis en el cual se determinan variables texturales de esas características y la asocian a tipo de genes. Y estos tipos de genes se relacionan a ciertas vías metabólicas como la vía de señalización del factor de crecimiento
vascular, exportación de proteínas, fosforilación oxidativa, etc. A partir de esto se generan subgrupos y permiten identificar nuevamente pacientes de riesgo alto, pacientes de riesgo bajo en los modelos de validación, perdón, de entrenamiento, y los modelos de validación sin diferencias estadísticamente significativas. Entonces, bueno, creo que esto es algo que nos va a revolucionar definitivamente. Y bueno, el costo-efectividad todavía se sigue validando. Sin embargo, de acuerdo a este trabajo publicado el año pasado, determinan que efectivamente es costo-eficiente, al menos en inteligencia artificial basada en colonoscopia. Y así es como nosotros ahora vamos a validar, no únicamente integrando la parte anatómica o la parte de histopatología, sino también integrando toda la información que se puede obtener mediante genética, mediante anatomía, mediante patología, obviamente información clínica, y determinar pacientes que van a tener un peor o mejor pronóstico. Entonces tenemos que tener un cambio en el paradigma del manejo clínico del paciente, lo evaluamos, se genera un expediente y tenemos varias decisiones que, bueno, a ver cuál es la mejor. Mediante este tipo de abordaje de inteligencia artificial, tenemos que tener el abordaje inicial, el expediente, la retroalimentación por modelos de inteligencia artificial, nuevamente toma de decisiones, análisis y nuevamente una toma de decisiones mucho más acertada. Entonces, ¿cuáles son los escenarios? Bueno, una es que la inteligencia elimine a los médicos, que obviamente no va a pasar, que la inteligencia artificial se alíe con otros médicos y eliminen al resto de la fuerza de trabajo, que tampoco va a pasar. Pero a lo que nosotros tenemos que apostarles a esto, a que la inteligencia artificial ayude a proveer o incrementar la accesibilidad de la atención a la población. Esas es básicamente las premisas tanto de la UNESCO como de lo que se pregona por parte de la medicina, y eso lo tenemos que apostar. Definitivamente, las máquinas de Machine Learning y las máquinas de Deep Learning son tan buenas como la información que se genera. Obviamente existen los retos sociales, económicos, pero sobre todo éticos. Lo que les acabo de mostrar, actualmente hay evidencia que un artículo se puede crear al cabo de 2 horas, exclusivamente empleando ChatGPT. Y bueno, creo que los tomadores de decisiones sí o sí tienen que estar al tanto de esto para evitar o reducir esta desigualdad y, bueno, proveer no únicamente que les llegue, como pasaba con algunos casos, no todos, de la medicina, de la teleeducación, ¿no? La de antes, sino que además de que llegue, sea de calidad. ¿Cómo se puede hacer? Definitivamente mediante inteligencia artificial. Y bueno, creo que esta frase es algo que marca, debido a que ahora sabemos que la información es el nuevo petróleo y tenemos que aprovecharlo para bien, obviamente, para formar mejores recursos humanos, mejores estudiantes y obviamente mejores seres humanos. Y bueno, eso es todo y muchas gracias. Y agradecemos al doctor Osvaldo lo que nos has puesto en esta hora de webinar y esperamos ahora las preguntas correspondientes. No han llegado muchas, algunas solamente. Una primera que quisiera poner en su consideración. Usted es al mismo tiempo doctor y médico profesor. Entonces ahí comparte dos experiencias que son complementarias en su caso, pero que nos ayudaría a los que son, dice la pregunta, los que somos maestros, bueno, su experiencia de cómo ha aprovechado, dice así la pregunta, la inteligencia artificial, no solo para presentar temas, sino para hacer el proceso de enseñanza, aprendizaje, cómo lo ha aprovechado para condensar datos, cómo ha aprovechado para intentar hacer una especie de análisis evaluativo, en fin, cómo ha ido aprovechando la inteligencia artificial en el proceso concreto de enseñanza de la medicina en la UNAM. Esto usted, pero había que preguntarse simultáneamente, sería mi pregunta complementaria a la que hizo el profesor anterior, cómo lo han hecho otros profesores, o sea, si realmente usted es especial, si lo ha hecho muy bien, pero ahí en general no lo hacen, no se usa todavía, entonces podemos ayudarnos a los que algunos sí lo están haciendo en el campo de la educación, pero otros quizás no lo estamos haciendo. Dos situaciones paralelas que queremos su experiencia hablando de lo que ocurre en la Facultad de Medicina. Sí, definitivamente la inteligencia artificial
desde el punto de vista de la generación de datos, es compleja, ¿no? O sea, desde el hecho de generar esta información y compararla, ya es complejo. Sin embargo, estamos en un lugar bastante privilegiado en el cual estudios como los que les acabo de presentar, en el cual hay información genética, hay información de patología, hay información de imagen y la integramos y permite generar, digo, no a un nivel de un Deep Machine Learning en el cual se está alimentando, pero sí a un nivel del cual identificamos las imágenes, las correlacionamos con métricas. Por ejemplo, nosotros empleamos metabolismo. Esa es una. Entonces nosotros podemos predecir, de acuerdo al metabolismo, si tendrá un comportamiento mucho más o mucho menos agresivo. Es un tipo de inteligencia artificial que lo usamos a un nivel muy bajo, pero la comencemos a implementar. Desde el punto de vista de educación, justo es algo que yo le refuerzo mucho a los estudiantes, bueno, los residentes, que finalmente si nosotros vemos una imagen tal como lo presentábamos, que es una imagen bidimensional, que tiene ciertas características, pero no le damos la integración biológica en cuanto a las características del paciente, a qué tipo de tratamiento recibido, pues justamente es lo que va a pasar con la inteligencia artificial. La vamos a tener ahí, nos va a decir que capta, nos va a decir que probablemente es un tumor, pero no sabemos qué contexto clínico va a arrojar estos hallazgos. Es decir, ahora, por ejemplo, un caso en el cual decíamos, bueno, les ponía dos escenarios de una misma imagen. ¿Cómo podemos integrarla? Pues precisamente, a ver, esta imagen que tiene un metabolismo bajo, ¿cuál es la implicación clínica? Ah, ok, esta implicación clínica radica en que este paciente podría ni siquiera requerir un tratamiento, puede llevar exclusivamente a vigilancia. A partir de esas decisiones como dicotómicas, es como comenzamos a generar nuestras propias bases de datos. Aún es un camino largo porque requiere tener conocimientos de programación, conocimientos básicos, se requiere tener un conocimiento de informática y sobre todo de estadística, que todo este tipo de aprendizaje surge a partir de modelos estadísticos. Creo que el más representativo es la regresión lineal, es un modelo de predicción y es una base de la inteligencia artificial. Ok, sí, doctor. Pero, digamos, en la experiencia en el aula, usted la usa, la inteligencia artificial, no solo en los materiales que usa, sino si acumula información con sus estudiantes, si genera evaluaciones apoyados por el Big Data que usted tiene a la mano. ¿Lo hace usted para ver si nosotros, como profesores en el aula, podíamos no imitar exactamente, pero sí tener algunos tips que podíamos utilizar para ello? Sí, por ejemplo, de alguna manera podría ser como rudimentaria, serían los exámenes basados en Google Forms. Google Forms automáticamente arroja un resultado de manera inmediata y dice, ¿sabes qué? Este estudiante, bueno, ahora hay todavía sistemas mucho más complejos de Google Forms, pero son basados en lo mismo, en el que dice, oye, este estudiante te arrojó 3 errores en un área de estudio basada en biología molecular. A este paciente tú tienes que prenderle el foco y reforzar los conocimientos a este nivel. Entonces, debido a que sabemos perfectamente que no podemos generalizar la enseñanza como si fueran todos exactamente iguales, es donde tenemos o la aprovechamos para poder personalizar y adecuar de acuerdo a sus áreas de oportunidad, por así decirlo. Ok. Una pregunta de preocupación ética. Si la inteligencia artificial podría, ya usted algo lo dijo, suplir o apoyar la función del médico o médica. No, pues definitivamente creo que no la puede reemplazar. Obviamente que sí ayudaría o sí va a ayudar de una manera significativa el funcionamiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros con este tema del aprendizaje de lenguaje profundo, cuando nosotros tenemos palabras claves respecto a este paciente tiene fiebre, tiene pérdida de peso, tiene dolor óseo, el equipo te va a decir, oye, ¿sabes qué? Es muy probable, o los modelos de predicción te van a decir, oye, ¿sabes qué? Este paciente es muy probable que tenga un linfoma. Digo, lo vamos a decir, ¿no?
oye, pero si además este paciente tiene una caída tremenda en los glóbulos blancos, le puede ayudar a reforzar este tipo de intervención dirigido hacia una leucemia. Inmediatamente nosotros ya nos ahorramos, digo, la verdad es que cuando yo era residente y yo estaba rotando en un hospital, me acuerdo que una vez un compañero dice, oiga, doctor, es que, al jefe de servicio le dice, oiga, ¿y qué le parece si publicamos este artículo? Y dice, bueno, pues es que sería una muy buena idea, solo tendríamos que omitir la parte en la que tardamos 3 meses en identificar el diagnóstico. Entonces, es ese punto en el que, bueno, finalmente nos va a ayudar en reducir el tiempo. Igual, seguramente muchos han visto esa película en la cual el tiempo adquiere tal valor que uno tiene que comprar el tiempo, ¿no? Para poder, actualmente, yo que vivo en la Ciudad de México y que a veces me tardo o consumo hasta 3 horas del día en el tráfico, pues esto es de gran valía. Okay. Ahorrar tiempo. Algunas palabritas que se usó durante la conferencia que son claves. O sea, a lo mejor algunos profesores quisiéramos pues alguna pequeña definición personal. La primera pues es la grande, que ya usted lo ha dicho, pero de alguna manera quisiéramos como resumirla: inteligencia emocional, inteligencia artificial, perdón. La segunda es algoritmo, tercera es bot, el cuarto es chat, GPT, en fin, esas palabritas que se han usado y muchos de nosotros pues, no tenemos el uso habitual. No sé si quisiera usted precisar una definición operativa o clásica de cada una de esas palabras que le he mencionado. Sí, pero creo que el de la inteligencia artificial, de una manera muy global, finalmente es como cualquier técnica o cualquier metodología basada en programación que permita emular a la inteligencia humana. Esa es una definición muy clave, porque a partir de eso es como se van a generar una gran cantidad de otras definiciones, ¿no? Hablando de un chatbot, bueno, yo les voy a ser bien sincero, es que yo hasta hace un año, que todavía un día intenté pagar mi telefonía por un chatbot, no entendía que era un chatbot, yo estaba seguro que era un humano, ¿no? Entonces le estaba diciendo, y cuando después leí, o sea, este es algo que, o sea, yo perfectamente pensaba que era un ser humano. Ahora yo les invito a que abran su cuenta en ChatGPT, que es o sea, ustedes pueden, hay otro que se llama Bing, como el de Google, el de Windows, el de Microsoft. Bing Chat es exactamente igual. De hecho, Bing Chat compró tecnología de ChatGPT. Pero cuando ustedes ven la capacidad de análisis de estos algoritmos, que es el tema, la otra palabra que usted me comentaba, son algoritmos matemáticos, es decir, son lenguajes de programación que buscan dar un resultado, ¿no? Creo que a nivel del pensamiento humano, un algoritmo es como cuando nosotros hacemos prueba y error, básicamente, ¿no? Si yo hago algo bien, seguramente tengo este tipo de recompensa. Si yo hago algo mal, es algo muy parecido, ¿no? Árboles de decisiones, pero a una profundidad extremadamente alta. O sea, no es algo que de verdad es increíble lo que ahora se puede ver. Por ejemplo, ayer estaba revisando una de las versiones que sacaban de ChatGPT 4, que es 500 veces más potente. Entonces, el razonamiento que permite generar este tipo de tecnología es algo que probablemente está revolucionando o va a revolucionar cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa, me refiero a la vida cotidiana respecto a la toma de decisiones, no algo tan simple como el tráfico, ¿no? Sino algo muy elaborado en decisiones económicas, decisiones financieras y seguramente la salud. Ustedes escriben le piden escribir a ChatGPT que le elabore un resumen de 5 cuartillas referente a la ecología, se los va a hacer en 2 minutos y que viene la parte ética, ¿no? ¿Realmente es correcto? Pues no. Pues derivado de esta última contestación, doctor, se me ocurre una a mí. Estaba leyendo un libro de un filósofo coreano, está en Alemania, que es Han, habla de la sociedad enjambre y dice que estamos llegando al gran hermano digital. Bueno, ¿qué le parece a usted? Seguro, no. Bueno, usted vio la imagen que le presentaba de los niños en China. Los niños en China están viviendo eso, o sea, están siendo vigilados continuamente para determinar sus emociones, para determinar cualquier
situación atípica dentro de su comportamiento para inmediatamente, bueno, obviamente, es intervenirlo con fines educativos, pero eso mismo lo estamos viviendo en las cámaras de C4. C4 permite identificar, tiene un reconocimiento facial, entonces en realidad lo subestimamos. Los teléfonos, ustedes han visto que inclusive hay, o sea, la pura identificación facial al momento de abrir el celular ya es una inteligencia artificial que además genera datos, y nosotros hay ocasiones que instalamos cualquier tipo de software y no nos damos cuenta que estamos dando autorización para poder proveer nuestra información biométrica. Gracias, doctor. Un aplauso pido a todos los asistentes, a la comunidad brillante que nos ha realizado hoy día, nos ha expuesto el doctor Osvaldo García Pérez, e invitamos a todos los asistentes y a otros más también para el día 21 de abril a tener el tercer webinar con el doctor Arturo Cisneros, cuyo tema será metodologías activas para construir el conocimiento en el aula. ¿Cuál escoger? Aquí el doctor Arturo Cisneros Coyacuit nos invita 4 horas del día 21 de abril a su conferencia magistral o webinar. Agradecemos nuevamente al doctor, un agradecimiento muy especial de parte de la maestra María Eugenia Peña Arbizu, directora general del instituto. Pues muy buenas tardes a todos los presentes. Nos vemos en otra ocasión. Gracias, muy buenas tardes a todos. Hasta luego, muchas gracias.